Y bueno, pues muy buenas tardes. Como ya es costumbre, tenemos nuestra plática con la ciudad de Grand Rapids. Muy interesante el día de hoy. Por cierto, tenemos ya un amigo de la casa. Vamos a saludar al señor Tom Almonte para que nos presente nuestro invitado del día de hoy para hablar de los cambios de temporada en la ciudad de Grand Rapids. Tom, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Chuy, y gracias a todos los oyentes. Como cada semana venimos a hablar de diferentes temas, temas que esperamos de que sean de ayuda a nuestra comunidad. Y como dijiste, Chuy, hoy tenemos un tema muy importante porque ya viene el cambio de la temporada y con eso hay servicios, cambio en los servicios que proveemos. So, vamos a estar hablando de esos cambios para que usted esté enterado y así pueda aprovechar de los servicios que vamos a estar proveyendo durante el cambio de la temporada. Muy bien, para esto nos acompaña nuestro invitado James Hurd, director de los servicios públicos de la ciudad de Grand Rapids. Bienvenido, James. Thank you. Gracias. Tom, bueno, pues vamos a conocer... That's pretty good. ya he aprendido... Need more help, though. A little more training. No, you're doing good. That was good. James, háblanos un poquito acerca de tu carrera dentro de los servicios públicos de Grand Rapids, tu experiencia en el departamento. So, before we begin talking about the different topics, just a little overview about you and kind of your a little bit of general work you do for the city, just so people understand. Yep. I'm the Public Works Director. I oversee a department of 75 employees. We do two main function areas for the city. So we do all street maintenance work in the city. So anything that happens on the surface of the street, the curb, the sidewalk, anything within that area, we take care of and maintain. Yo soy el director de los servicios públicos de la ciudad. Estoy encargado de una variedad de servicios que prácticamente tocan a todas las personas en nuestra comunidad, incluyendo... Also, the other function area we have is our what we call materials management or solid waste. So we pick up all the trash and recycling and yard waste within the community. Basura, reciclaje, Basura. la basura, Basura. sí, la basura, el reciclaje, también los servicios gratis de donde usted puede botar la basura de Los desechos. los desechos. Chuy siempre me mira cuando digo los desechos. Los desechos los desechos de la yarda. De la yarda. So, ahí está. También servicios de las calles, que sería bueno que hablemos de eso. Todos esos servicios están debajo del director de servicios públicos, que es James. O sea que está muy ocupado. Bien ocupado, con más de 75 empleados. Es el departamento que más trabaja dentro de la ciudad, ¿es verdad eso, James? We heard that this is the department that work more than any other department, and it's and work. I'm trying to because this is gonna be viewed by others. That's okay. I will stand behind that. We touch every citizen in this city. Yeah. Our employees are on the street every single day. They're interacting with our citizens. They're out there. They are the face of the city, working with our neighborhoods. Sí, nuestro departamento en general, todos los servicios que están debajo de este departamento, en verdad tocan a todas las personas dentro de la ciudad de Grand Rapids, en una forma u otra. Sabemos de que son servicios que están directamente conectados con cada persona que vive o visita nuestra ciudad. Y supongo que es muy pues mucho trabajo y a título personal agradecerte porque nuestra ciudad está limpia. Es el trabajo de lo que hace la ciudad y en específico a tu departamento, que la gente está trabajando fuerte. So I want to say thank you because I know you play a role in making sure the city remains clean, and we have a city that is many people notice immediately that it's very clean. We work hard at it. We try. Muchas gracias. Bueno, pues hablando de ello, vamos a iniciar con la primera pregunta. Se viene el cambio de temporada. Cada cambio de temporada es un reto, ¿no? Quiero pensar para este departamento, Tom. So we are just beginning to change and stepping into a different time of the year.
and I'm assuming that we every change Yes. in season. There are new services and changes and challenges, so we want to talk about all of it. Sure. So we're transitioning from our paving work we do in the summer, our crack sealing work, sort of maintenance on the street surfaces, into fall. As you see outside, the leaves are falling. We've just transitioned to starting our fall street sweeping program. We will get through the city twice before the snow flies. That's our hope, depending on when the snow actually starts to come down. But we're running 2 shifts. We have a 3rd shift and a 1st shift. We're running sweepers 24 hours a day. Sí, estamos cambiando, como dijiste, Chuy, de la temporada del verano, donde estábamos reparando las calles, ahora el tiempo del otoño, donde vamos a empezar ahora con un proceso en el cual empezamos a limpiar todas las calles para remover hojas de la banqueta y cosas así. James, before we get more into the other services, although the work of repairing street and all of that now is transitioning to a different kind of work now in the fall and the winter, but we do, what should the community expect now with the winter coming when it comes to the repair or pothole and things like that, just for the community? Yeah, we will continue to repair potholes throughout the entire winter. If you live in Michigan, you understand the freeze-thaw cycles and the rain and the snow. That tends to pop material out of potholes. Unfortunately, in the wintertime, the type of mix that we can get is not a permanent type of mix. It's what they call a cold patch. It's enough to fill the hole, but it could certainly pop out the next day, so we'll be back fixing those. But just understand that your listeners know that we're out there fixing potholes throughout the entire winter. And it becomes more challenging when the temperature changes from snow and frozen to 40-degree, 50-degree weather for a day or two, and then back to freezing. We would prefer that it just stay below 30 the entire winter, but we're in Michigan, and it doesn't happen. Yeah. It's when we have these 40, 50-degree day temperatures, and then we get rain on top of that, it really plays havoc with the road surface. So, una de las preguntas que le hice, Chuy, a Jaime es de que nosotros, aunque estamos cambiando del trabajo de las calles, de que reparamos calle, durante el invierno tenemos un grupo que siempre provee servicio para tapar los hoyos en las calles. Uno de los problemas que tenemos es si la temperatura no se mantiene debajo de los 30 y sube la temperatura a eso de los 40 y empieza a llover y se vuelve a frizar. El problema que tenemos es de que la expansión y de la calle cuando se calienta, cuando se enfría, crea hoyos, más hoyos que lo normal. Por eso es que Jaime nos estaba diciendo de que sería mejor. Él le interesa más cuando la temperatura en todo el invierno se mantiene debajo de los 30. Así reduce el número de hoyos que son creados en la calle, porque solamente se crean cuando la temperatura sube a cierto nivel, que toda la nieve se remueve y después vuelve y se enfría y se friza. Le esperamos que la comunidad entienda de que cuando en el invierno van a haber hoyos, muchas veces van a notar de que el departamento de Jaime viene y tapa el hoyo y al otro día ya está peor. El problema que nos está diciendo es que en el invierno el material que recibimos es diferente y no se pega a la calle 100%, solamente para llenar el hoyo. Y cuando el carro empieza a pasar por ese hoyo, la llanta levanta el material. Puede durar un día, 2 días, a veces dura una semana y después vuelve a regresar si la temperatura sube y baja. Okay. Muy importante que sepan de que en el invierno tenemos la restricción de no poder tapar los hoyos donde es algo permanente como lo hacemos en el verano. Muy importante. Perfecto. El departamento de James o de Jaime se encarga de la reparación de las calles también. So you guys are in charge of streets too, of repairing the streets? Yes. Sí. Ellos se han encargado de toda reparación en la calle, el departamento de Jaime. Muy bien. ¿Cuál es la temporada que más difícil de trabajo, James? ¿Del verano al otoño o del otoño al invierno? So what would you say is the most challenging transition from summer to fall or fall to winter? They're both challenging.
I would say the fall is probably more challenging because there's a certain amount of work that we have to get done before the snow flies, and we can never predict exactly when that's going to happen. And James, one of the challenges we noticed that I think last year is that you can go through and sweep every street, and if the leaves are not falling based on the normal time frame, and it's snow, and then they begin falling a week later, it creates other issues for you guys, doesn't it? Based on the species of the tree. Yep. So, muy importante a la comunidad que entienda de que el departamento ha empezado a, and you guys do this during the third shift, the street sweeping, right? Yep. We do third shift and first shift, so we do receive complaints on occasion that the sweepers are a little bit loud at nighttime, but that's the only way we can get through this entire city if we want to try to get through it twice. So, ellos ya empezaron en la noche, quizá oiga está durmiendo y oiga un camioncito que pasa, que está limpiando. I knew that one. Que a veces yo estoy durmiendo y yo hago I can hear it when it goes. But, so that's my interpretation of the sound. Sounds just like Pero una cosa que es muy importante que la comunidad entienda es de que para terminar este trabajo, ellos lo hacen durante la noche. So, si usted está durmiendo y oye, le pedimos que sea un poco paciente con el trabajo, porque tenemos que ir por todas las calles. Una de las otras cosas que Jaime mencionó es de que si las hojas no caen antes de que empiece a nevar, como el año pasado que habían árboles con todas las hojas y nevó una o dos veces, crea un poco de problema para el departamento porque tienen que empezar a limpiar las calles otra vez a ver si se pueden remover todas las otras hojas. So, estén pacientes con el departamento, es un trabajo que es difícil en el otoño porque no todas las hojas caen al tiempo perfecto antes de que nieve y a veces caen después de que ha nevado y crea un poco de problema. Pero el trabajo de limpiar las calles ya ha empezado y por eso es muy importante de que usted siga las reglas de estacionamiento. So maybe we talk about parking now. Before you get to that, can I just add something to the street sweeping? Mm-hmm. This time of year, we have a number of citizens, your listeners, who like to try to rake their leaves out into the street. That's illegal. It's against the city ordinance, and it really causes havoc for us trying to pick up the leaves that are already falling from the street trees now. Muy importante, and I'm glad you mentioned that. Y iba a preguntar eso. Sí, muy importante que la comunidad entienda de que tenemos una ley en la ciudad. Leyes, lo que significan es de que si hay una ley en la ciudad, si usted no la sigue, el departamento de policía puede darle un ticket. So, hay una ley en la ciudad donde usted no puede tirar las hojas de su casa a la calle. Muy importante de que cuando usted está recogiendo todas las hojas del frente de su casa, de que usted no la tire a la calle. Si alguien llama a la ciudad y vemos de que usted ha empujado todas las hojas a la calle, la policía le puede dar un ticket. Eso es muy importante. ¿De cuánto es la multa? Nada más para que vayan preparándose. Do you know how much is the fine if someone... I don't know what the fine Okay. is. No sé, It's hard to prove. Pero recibirían una multa si usted hace eso. So, acuérdense, no puede tirar las hojas de su casa, ya de los árboles que tienen el frente o atrás de su casa, al frente, a la calle. No puede hacer eso. La tienen que recogerla y pueden llevarla por gratis al lugar donde tenemos, que vamos a hablar de eso en un segundito. Muy bien, entonces es por ley que no puedes tirar nada a la calle. Nada. Perfecto. Muy bien. Parqueo. Estacionamiento. Today's November 1st. Our odd-even parking seasonal regulations go into effect today. What means on those particular streets that are identified for odd-even parking, you can park on the even side of the street, the numbers, on the even date of the week, between 1 a.m. and 6 p.m. So that means you can't park on the odd side of the street. Okay? It's a little bit confusing, I understand. We try to educate our residents every year. You want to park on the even side on the even date. Okay. So it's really designed for us as far as helping clean up the streets from the street sweepers, to get the leaves picked up so that they're not in the catch basins causing flooding on streets, having that freeze in the wintertime. It allows us also to do snow plowing in the wintertime, try to clear streets from curb to curb.
And if it also helps for our emergency vehicles, so police Okay, and so fire. para clarificar, so That was a I lot want to for- make that sure. was a lot No, for no, you no, to- no, no, no. But I want to make sure that this point is made clear. If it's odd and even parking, if it's an odd day, you park on that side or Yes. you park on the other side. Odd side. So on the day of the calendar, you park on that side. Yep. If it's an even day, you park on the side of even day. That's Is correct. that how we? That's correct. O sea, So if today in the calendar today is, let's just as today is the 4th, you park in the even date of On the the street. even side of the street, the address If is. it was the 5th, you park in the Odd odd side. side of Yep. the street. Is that how we go? Yep, so we have Okay. a Because prepared I'm winter gonna. preparedness guide that we put out. That'll be Okay. coming out soon in English and in Spanish. Mhm. That highlights not only the odd even parking, but things that residents should know as we go into the winter season. Because I want to make sure I'm gonna. So on even, if the today is the 4th, you Let's park let's you take park the- on the let's take 4th. today. Today's the first. You say okay. What It's side an do you odd park day, on? so you park on the odd day of the street. The enforcement is from 1 a.m. to 6 p.m. So they're gonna At come 6 and p.m. take you care can of park the. on both sides, So between 1 and 6, you park in the odd day today, odd side of the street, and then the city will take care of the even side of it today, if we needed to. if you needed to. Yep. Tomorrow is the 2nd. You will park on the even side, and the city will That's come and correct. take care of the Yep. odd side of the street. That's okay. That's Let me correct. explain. Okay, so tenemos la regla empieza hoy. Muy Ok. importante, acuérdense, esto es no una regla, es una ley. Ujú. Lo que significa es de que si usted no sigue la ley de la ciudad, puede recibir multas, ¿ok?, de la policía. Y la ley es muy sencilla. Es si hoy está todo basado en el día del calendario, día pares y día impares. Pares. Si hoy es un día impar, hoy es el 1 de noviembre, Ujú. el día es impar, usted se debe de estacionar entre la 1 de la mañana y las 6 entre 1 de la mañana y las 6 de la tarde en el lado que es impar, porque hoy es el día 1. Mañana es el día 2. Usted entonces debe estacionarse empezando a la 1 de la mañana en el lado que es par. So, basado en el calendario, si el día es par, se estaciona en el lado par. Si el día es impar, se estaciona en el lado que es impar. A ver si estoy entendiendo, Tom. Yo vivo en el número que termina en 32. Y ese el número es par. Es par. Pero ese día toca impar. Tengo que parquearme o estacionarme, perdón, al frente de mi vecino. No, en el día, si hoy vamos a poner, Bueno, hoy es... hoy es el 1. Ajá. Vamos a empezar con hoy. Ok. Hoy empieza la ley, hoy es el 1. Y usted vive, y tu casa, Chuy, Termina el número 2. termina el número 2, ¿ok? Entonces, tú tienes que mover tu carro y parquearte al frente del vecino. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, sí. Porque te tienes que estacionar en el lado que es impar. Porque Ok. el 1 es impar. Entonces, mañana, tú te quedas estacionado en tu lado de la casa y el vecino tiene que venir a estacionarse en el lado tuyo de la casa porque sería un día par. ¿Qué sucede principalmente en Grand Rapids, James y Tom, que el problema mayor es el estacionamiento? ¿Qué sucede si mi vecino está ocupado? Todos tienen 2 autos. ¿Dónde me voy a estacionar? ¿Tengo que buscar un Tienes lugar? que buscar un lugar donde estacionarte. Es Sencillo. Es muy sencillo, es la ley. Ok. Y la razón por qué tiene que hacer eso es porque si el departamento de Jaime no puede limpiar las calles, cuando empieza a nevar, toda esa acumulación de hojas sería la nueva orilla de la calle, porque Ujú. se frisa. Sí, sí. Entonces es bien difícil para los camiones remover hoja frisada con niveles de hielo y nieve. Por eso es que queremos limpiar la calle hasta la orilla de la calzada. Y solamente lo podemos hacer si no hay carro estacionado. Perfecto. Muy importante. Entonces, nada más quería clarificar eso, que si... That's on the saying that we use. Before you go to bed, think ahead, because you have to think about what the regulation is going Yeah. to be at 1 a.m. Yeah. And it's different when you go, maybe if you go to bed at 10 o'clock. Sí, antes de irse a dormir, piense del otro día. Es lo que
Jaime nos estaba diciendo que es algo de lo antes de irse a dormir, piense del otro día. Ok. Muy bien, bueno, ahí está la aclaración para que no se vaya usted a sorprender si recibe una multa. Es muy importante tomar en cuenta que si le toca, si usted vive en el número par y el día tiene que estacionarse, por ejemplo, hoy yo tendría que estacionarme enfrente de mi vecino, Sí. si fuera necesario. Sí. Si mi vecino tendría que estacionar. No es si fuera necesario, es necesario porque hoy es noviembre 1 y la ley empieza noviembre 1. So, So it starts November 1st Starts through today. April 1st. So it Through starts April today. 1st. Yep. So hoy, el que nos están mirando a través vivo, a través de tu programa de Facebook, tienen que entender que hoy la ley empieza hoy. Aunque no hay nieve en la calle, usted tiene que estar enterado de que hoy empieza la ley donde no se puede estacionar basado en los par y los impares. Muy importante. tengo preguntas aquí ya en Facebook. Nos dice el Rosy Ríos, dice una pregunta. Los vecinos dicen que no nos podemos estacionar en su lado. Ese le pertenece a él. No hay nadie que tiene estacionamiento asegurado en la calle. La calle es algo Del gobierno. es en general, cualquier persona se puede estacionar. Nadie tiene derecho. The question is someone saying, "Hey, our neighbors say that we're not allowed to park in front of their house." Or just saying that Public street. no one can prevent anybody else from it. It's a public Other street. than if there's an actual sign that said, "Do not park," no se estacione aquí dentro de esta hora y esta hora. Si no hay un sign que enseña no se puede estacionar dentro de esta hora y esta hora que la ciudad ha puesto ahí, en verdad es público, usted se puede estacionar. ¿Qué pasa si mi vecino aparta su lugar y dice, no, pues es que yo le voy a dar preferencia al otro vecino que me cae más bien que tú y aquí aparto? Si lo bloquean, Sí, si pone unos conos, unas cubetas, unas if someone piedras. is blocking in front of their house with street cones to make sure no one parks in their side. They can't do that. It's illegal. So pueden llamar al They can't. It's pueden a llamar al public street. 311, pueden llamar al 311 ¿Y reportarlo? y reportarlo de que su vecino se está bloqueando. El policía parte de la viene, calle. el policía viene Entonces amablemente. le enviamos la información al departamento y enviamos a alguien de que pueda. Y si sabemos de quién es el vecino que lo está haciendo, entonces ellos pueden recibir una multa. Ok. Nos pregunta por acá, la señora Angélica dice, ¿esa ley solamente es en invierno? Solamente entre noviembre 1 y abril 1. Ok. Solamente. Entre noviembre 1 empieza hoy, acuérdense. Hoy, esta noche, a la 1:01 de la mañana, después de la 1 de la mañana, ya la policía, si la policía maneja en su calle y ve de que usted no está siguiendo el par y el impar, hoy a la 1 de la mañana la policía tiene la opción de empezar a dar tickets. Muy importante. Por favor, usted que está siguiendo este video, compártalo rapidísimo, porque es algo que la gente no toma en cuenta y luego dicen, los policías nomás están para robarnos, que nomás nos están cobrando, que me están discriminando. No, es una ley, va para todos, o sea, Es para toda la persona. muy bien. Bueno, So we spend a lot of time here, I know, but That's fine. starts This starts is today. Starts So today. today, so 1 in the morning, if you're Yep. not following, you can actually get a ticket. That's correct. You know, so And y it's not tied to when it snows. It starts today. It's an ordinance. It's a law in the books of the city, and the police will write the tickets. y no importa si está nevando o no está nevando, For $20. empieza hoy. Empieza hoy, aunque haya nieve, no hay nieve desde noviembre 1 hasta abril 1. Y la razón por qué lo hacemos así es para que tengamos suficiente tiempo de remover todas las hojas antes de que empiece a nevar. muy bien. Independientemente que no caiga nieve este año, como quiera, tienen que respetar esa Tienen que ley. respetar eso. Porque Pero- usted quizá no hay nieve, se acuesta y se levanta y hay 10 pulgadas de nieve. Tom, otra pregunta. Si alguien tiene un espacio en su yarda o enfrente de su casa, ¿pueden estacionar su auto ahí? Si en la calle no pueden. No, si tienen el espacio en su casa que digo, ok, aquí cabe mi carro y lo puedo dejar que libre lo que es la banqueta y la calle, ¿lo pueden estacionar o es delito? No. Si es en la calle, no pueden. ¿No? No pueden si es en la calle. Porque aunque usted crea que se está estacionando, que hay suficiente espacio de que el camión limpie, cuando ese camión pase a velocidad con toda esa nieve,
le va a tapar el carro o le va a rayar el carro. So, no puede estacionarse en la calle. Ahora, si es si es en el driveway de su casa, usted se puede estacionar cuantas veces usted quiera. Pero en la calle no se puede estacionar durante ese tiempo. Tengo un mensaje aquí también importante. Nos dice, ¿podrían tener esa información en español? Es muy difícil de entender. Sí, cómo no. La tenemos. There's a question coming through Facebook. Can we have that information in Spanish and send it out to the community? Because This will be in English and in Spanish, and will be sent out to. Will be on our website and it'll be sent out to the neighborhood associations. So, tenemos una guía de invierno en español que vamos a estar enviando muy pronto, que se la vamos a enviar a todos los vecindarios de negocio. Lo vamos a enviar lo vamos a poner en nuestra página para que todas las personas en nuestra comunidad tengan una copia y puedan tenerla con ellos y saber. Y si tienen preguntas, nos pueden llamar. Llamen al 311. Pero tenemos la información en español y así la pueden leer. Muy bien, bueno, pues muchas gracias James por traernos esta información. Como pueden ver, la gente está interesada y yo siempre he dicho, no es que la gente haga las cosas por meterse en problemas, muchas veces no lo saben o no lo entienden de la mejor manera. Tom, ¿qué más tenemos en cuanto a esto de los servicios públicos? So, let's talk about downtown. Okay. Because of the change, when is it closing? When is the last date? And with that, the curbside pickup, when is going to stop? So we're currently picking up yard waste at the curb from residents. That will continue till December 7th. So it's the second Friday. I think it's the second Friday of December. We'll discontinue that. Well, we have our yard waste drop-off site, which is at 2001 Butterworth. Mm-hmm. If you're familiar with, go past the Coke plant or past John Ball Zoo, and you can go out that way. That's a free drop-off for city residents. They have to show ID that they live in the city, but they can bring leaves and brush and yard waste material there and drop it off for free. And when that's going to be open until? That'll be open until December 8th, which is the second Saturday of of December. So it'll be a day after. Yep. So we'll discontinue curbside collection on Friday. The drop-off site closes on Saturday, December 8th. It is open Monday through Saturday from 9 a.m. until 6 p.m. every day. Ok. Son muy importantes para los oyentes. Algo más que está cambiando con el cambio de las temporadas de las estaciones es de que el servicio que proveemos hoy en día, donde pasamos por su casa y recogemos las fundas de papel llenas de los desechos de la grama y del zacate, de la yarda. Todo ese desecho lo recogemos hoy en día, pasamos y se lo recogemos si la tienen funda enfrente de su casa. Ese servicio va a parar diciembre 7. Muy importante, diciembre 7 es un viernes, diciembre 7. Va a ser el último día que vamos a proveer el servicio de recoger los desechos de la yarda enfrente de su casa, si la pone en funda de papel. ¿Okay? El próximo día, que es sábado, diciembre 8, va a ser el último día donde usted puede llevar desecho de la yarda gratis al lugar que tenemos en la calle de la Butterworth, que está donde está en la compañía de Coca-Cola. Si toma esa calle, la calle de la Butterworth, sábado, diciembre 8, es el último día donde puede llevar desecho de la yarda a ese lugar, y ya cerramos por la temporada de este año. So, acuérdense, diciembre 7, el último día que la vamos a recoger enfrente de su casa. Diciembre 8 es el último día que usted tiene para llevarlo al lugar gratis aquí en la ciudad, en la Butterworth, donde puede llevarlo. El lugar está abierto desde las 9 de la mañana a 6 de la noche. So, diciembre 8 es el último día donde puede llevar el material, desechos, a nuestro lugar. Por ejemplo, se pueden llevar hojas, ramas. ¿Qué se puede llevar ahí? So what can they bring to the Butterworth side? So they can bring leaves, branches, brush. They can bring some logs, grass clippings, yard waste in particular. So no plastics, no trash, no clothes, nothing like that. It has strictly yard waste. Tiene que ser 100% solamente desecho de la yarda. Hojas,
Si está podando uno de los árboles y las ramas, la puede llevar ahí. Puede llevar un tronco. Si usted corta un árbol, puede llevar todo el árbol ahí, por gratis, no le cuesta ni un centavo. También puede llevar, si usted corta el zacate, la grama, le llamamos la hierba, en otros lugares, puede llevar eso ahí. Lo que no puede llevar no puede dejar ningún material de plástico o tipo de basura ni nada, solamente desecho de la yarda que puede llevar. Acuérdense, diciembre 7 es el último día que lo recogemos enfrente de su casa. Diciembre 8 es el último día donde usted lo puede llevar a lugar gratis que tenemos, que está en la calle de la Butterworth, que está donde está la compañía de la Coca-Cola en esa calle. Muy importante. Entre las 9 de la mañana hasta 6 de la noche. ¿Y cuánto es el costo por llevarlo? Gratis. Gratis. Para residentes. Oh, solamente para residentes. For people that live in the city, it's free. Yep. ¿Y si alguien vive fuera de la ciudad? We do not accept any non-resident material. Yeah. Okay. Y no aceptamos desechos de personas fuera que no son de la ciudad. Muy bien. Solamente residentes de la ciudad. Es gratis. ¿Cuál es el requisito? Okay, yo vivo en Grand Rapids, vivo en la Burton, corté un árbol, le tengo que llevar unas ramas, las voy a llevar ahí. ¿Qué tengo que presentar? So what do I need to show that that I live in the city? You have to have a driver's license. We have accepted a tax bill or water bill. Okay. So si tiene Proof that you have. es prueba de que usted vive en Grand Rapids con la dirección. El documento más común es su licencia de conducir. Pero si no tiene licencia de conducir, está con otra persona, tiene que enseñar un bill que tenga su nombre y la dirección de Grand Rapids. Y así también puede enseñar que usted vive en Grand Rapids. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está. Si no cuenta con una identificación, con el bill es suficiente. Comparte esta información, por favor. A usted que quizás nos está escuchando y le gusta ayudar a los demás, pueden estar ahí. Nos dice por acá otro mensaje. Dice, ¿podrían mandar un aviso a todos los residentes en español? También nos están pidiendo eso. Dice, alguien yo creo que de otro lugar nos dice, ¿nada más es en Michigan esta ley? La de estacionarse de un solo lado. Bueno, en Grand Rapids. En Grand Rapids. Solamente en Grand Rapids. No sé cómo otras ciudades. They're asking, is the parking ordinance only in GR, or is that also other communities have the same? Other communities have their own type of seasonal parking. Okay. Yeah, pero esto es solamente en Grand Rapids. Para Grand Estamos Rapids. diciendo Yep. solamente para Grand Rapids. Para la gente de Grand Rapids. Muy bien. Bueno, pues ya lo sabe, el último día para llevar los desechos de la yarda sería el 7, ¿verdad? El último día para recogerlo enfrente de su casa es viernes 7 de diciembre. Y el día 8 es el último día día. 8 es un sábado, es el último día de llevarlo gratis al lugar que tenemos. ¿Cuántas veces puedes llevar como residente a Is there dejar? any limit of how often you can go if you making several trips on a day? No. No. No limits. Puede ir 1000 veces. Tiene que ir de las 9 de la mañana a las 6. Perfecto. It's not designed for commercial establishments like landscape companies. Ujú. Yeah. Pero muy importante, si usted tiene una compañía de servicio de desecho de la yarda, usted no puede botar el material en este lugar. Okay. Okay. Muy importante, tiene que saber. So if you're running a business, you're not allowed to go You're not. dump in there. Okay. Es solamente para residentes, personas que están limpiando su hogar, están removiendo árboles, están haciendo trabajo. Es solamente para personas que viven dentro de la ciudad de Grand Rapids, no para negocios, personas que viven fuera. Retomando la pregunta, Tom, que nos hacen por acá de mandar esta información en español, ¿están preparando alguna especie de guía o algo para informar a la comunidad en español? Sí, tenemos una guía con toda esta información en español. And James, they're asking, can that be sent to as many places as possible, so people are aware of all of these changes? Yes. So we're going to make a note to make sure it goes to all of the neighborhood association, which we do. But also, perhaps we It'll we go to might our even- entire media. We might even do an insert. Release. We do the We Are GR. We can and, do that. and this can go as an insert, so it goes into every Yep. household. So sí lo vamos a enviar
It was on the news recently. Lo vamos a enviar a todos los negocios de organizaciones de vecinos. También lo vamos a poner en nuestra página, pero también lo vamos a poner. Hay una revista que enviamos a todas las casas que ustedes las reciben que se llama We Are GR. So vamos a ver si podemos poner esto como uno de los inserts dentro de eso para que la persona lo reciban. So maybe will you talk to Steven? I will. That way we know every household can get it and keep it under refrigerator, so they know. Y bueno, pues aquí ya le estamos informando a través de la Mejor GR para los de habla hispana. Si usted conoce a alguien que vive en Grand Rapids o usted vive en Grand Rapids y tiene algún vecino que quizás está haciendo cosas porque no sabe, se estaciona en el lugar porque piensa que le pertenece ese lugar o prohíbe a alguien, recuerde, es un delito el bloquear el estacionamiento dentro de la calle. Sí, es muy importante. La persona debe de saberla si no hacen algo que le puede causar problemas. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Tom? Bueno, ya importante. Casi para terminar, podemos hablar de, just before we're done, James, we had two topics. We had the winter kind of maintenance preparedness in general. Yep. A lot of the topics in there, but also the recycling and contamination. So I'll let you use the last 9 minutes. Thank you. Chuy, as you talked about seasons, we're changing into the fall season. That also brings winter for us. We've already transitioned a number of our pieces of equipment. Our salter equipment, as far as being able to spread salt on the streets, that's in place. We're about 3/4 of the way done putting them in. We have our salt storage full. We are experiencing an increase in salt prices this year. There's a salt shortage going on. We're going to have over a 50% increase in our cost for salt. So one of the things... And we don't pass any of that to our residents. We don't. Because they're really, so, yeah. So that's not something that the resident would see. It's part of our gas and weight taxes. When you put gas in your car, those dollars help cover the plowing and the salt prices that we're paying now. So, estamos preparando para el invierno, toda la troca la estamos poniendo todo lo que necesita. También nosotros compramos mucha sal. No sé si han visto donde la guardamos. Si usted está manejando la 131 y ve una casa que parece un dome, ahí dentro de eso tenemos sal y compramos mucha sal. Nosotros utilizamos la sal mojada, que la mojamos con otro líquido, así utilizamos menos. Pero muy importante que la comunidad sepa que aunque el costo de la sal ha estado subiendo y todo este servicio es un servicio que la ciudad provee a los residentes por gratis, donde ustedes ya lo han cubierto con los taxes que pagamos. Muy bien. Este año, ¿cuáles son las predicciones de la nieve? ¿Va a haber mucha nieve? I knew you were going to ask that, Chuy. If we knew the answer, we can retire. We can retire. How much snow or when is it going to snow? How much snow you think we're going to have this winter compared to more or less? Our average in Grand Rapids is about 75 inches. That's our average. Some years are more, some years are less. El averaje en Grand Rapids es 75 pulgadas de nieve. Averaje. So what's your prediction? This is for all the predictions that we're hearing is it's an El Nino weather pattern that we're going into for the winter, which means it's going to be warmer and it's going to be less precipitation. No va a haber nieve. I don't know if I would plan on that. I'm certainly not, and our department is certainly not, because we know it's going to snow, and our residents need to get around. So la predicción, aunque el porcentaje el averaje de la nieve que recibimos todos los años en Grand Rapids son 75 pulgadas de nieve, eso es mucho, 75 pulgadas de nieve. Pero nos dice Jaime de que este año la predicción es que vamos a tener un invierno afectado por el niño, no la niña, porque la niña trae otro tipo de eventos, pero el niño. Y aparentemente los resultados de este invierno ser afectado por el niño puede ser de que tengamos un invierno que sea más caliente que en años pasados. Eso es lo que hay gente que está pronosticando que eso es lo que va a suceder,
pero en verdad nos estamos preparando como departamento para estar listo para cualquier tipo de invierno. Se preparan para lo peor, esperando lo mejor. Así es que hacemos. So we're preparing for the worst, but we always prepare for the worst. But we hope that wearing flip-flop and shorts in February. Muy bien. I'm not sure I'd count on it. Hey, you can. I mean, anyone can wear flip-flop and shorts in February. Para tener una idea, James, ¿cuánto es lo que se invierte cada año en sal solamente para limpiar las calles? So to have an idea, how much do we spend in salt every year? I budget about $1 million. As Tom mentioned, I budget for the worst case scenario. Mm-hmm. If you remember back in 2013-14, we had about 118 inches of snow. Oh, wow. It was quite a bit. It was a long winter. It was a cold winter. But understand, when it gets that cold, salt doesn't necessarily work real well. So It's below nosotros, 15 degrees. yeah. Nosotros gastamos, invertimos aproximadamente $1 millón cada año en comprando sal. Imagínense, toda esa sal es utilizada, pero invertimos aproximadamente $1 millón en sal, solamente en comprar la sal. Perfecto, muy bien. Un tema importantísimo, Tom, que comentábamos y hemos visto es acerca del reciclaje. Todavía sigue siendo gratis, y se me vino a la mente esto porque escuché un rumor, no sé si sea verdad, de que ya la ciudad no va a reciclar gratis. ¿Eso es verdad? There's a rumor on the street that the city is going to stop recycling for free. Can you talk to us about, is that the case? And what do you know about it? So we're transitioning from winter. Yep. That rumor has not been confirmed. It's not coming from the city. I don't know where it's coming from. What I can tell you, Chuy, is that the Kent County Recycling Facility is increasing their charge for every hauler who's bringing material to them. It's going up substantially. Right now, we're paying $35 a ton to bring recycled material that we collect in the community to be processed. Come January 1st, it's going to go to $65 a ton. That's a pretty substantial increase. And some of the private haulers are obviously going to be passing that cost on to their customers. The city, in our position right now, is that we are not passing that on. We're not increasing any cost to our residents. Our recycling program is actually supported by a millage, and it's sufficient enough to cover that increase. But obviously, if it continues to go up, we're going to have to evaluate what our options are going to be. But at this point, we've not had any indication that we're going to start charging. Sí, no, esos rumores son falsos. La ciudad sigue proveyendo el servicio de reciclaje gratis a nuestra comunidad. Acuérdate, un servicio de que no le cuesta a usted ni un centavo. Puede tener el contenedor y el servicio gratis sin pagar un centavo. Si oyó algún rumor es de que el lugar donde enviamos reciclaje es al condado. Uh-huh. Y el condado ha subido el precio de tonelada de $35 por tonelada a $65 por tonelada, que ha subido el costo a la ciudad, lo ha elevado muchísimo. Servicios privados van a pasar esa diferencia en el costo a los clientes. En nuestro lugar, nosotros no vamos a hacer eso porque es un servicio gratis a nuestros residentes, so vamos a seguir proveyendo ese servicio gratis. So, en verdad no tienen que tener temor. El servicio todavía sigue gratis, el servicio de reciclaje, y esperamos de que no solamente siga utilizando ese servicio, pero que nos ayude en un área que siempre tenemos problemas, que es el área de contaminación, que queremos de que ustedes nos ayuden. Electricity is free, but one thing that they can do is help us with reducing contamination. Yeah, so contamination continues to be a problem. We're experiencing some areas of the city that are having high contamination rates, where we're finding food and clothes and trash and diapers, medical supplies, needles in the recycling container, and that's simply not the place to put those. It affects the whole load. In some cases, we have to throw that material all away because it's contaminated, and it, to some extent, is even increasing our costs. Muy importante, y les pedimos que nos ayuden, por favor, aunque el servicio va a seguir gratis, queremos que nos ayuden con el área de contaminación. Notamos que hay personas que todavía siguen poniendo basura en el contenedor de reciclaje y ponen eringuilla sucia y ponen basura que la persona sabe que está poniendo basura,
por favor pare, no ponga basura, no hace mucho daño, en el cual el costo todavía sube más cuando tenemos un camión que está ya, que es considerado que está contaminado, no podemos reciclar eso y el costo es todavía más y afecta al ambiente también. Es muy importante que nos ayuden, aunque el servicio es gratis, usted tiene responsabilidad de reciclar en una forma limpia y seguir las reglas. Por favor, ayúdenos y vamos a seguir proveyendo ese servicio gratis. James, ¿es en todas las áreas de Grand Rapids donde sucede esto o solo ciertas áreas? ¿Es a specific area where it's most common or is throughout the city? We've had some areas in the Burton Heights. We know we've done some recycling audits. We found some areas in the Granville Avenue corridor. We found some on the west side of the city. It's all over, but there's some areas that are higher than others. Está a través de la ciudad, pero hay lugares más elevados en la área de la Granville, en la área de la Bulton, también en el área de la parte oeste de la ciudad. Esperamos de que usted haga su labor y no ponga basura. No ponga basura en el reciclaje, muy sencillo. ¿Qué le And clean your material before you put it in there. So we want to encourage more recycling, but it has to be rinsed out, it has to be clean, it has to be the proper material. Muy importante de que limpie si tiene una botella que se está haciendo la comida, la cena, y usted tiene una lata que la abrió y es de habichuela, rápido rincee la lata antes de ponerlo en el contenedor de reciclaje. Si es algo que una botella quizá que tiene la salsa de tomate, rincee eso antes de ponerlo en el contenedor de reciclaje, así no lo pone sucio y es considerado basura porque ya ahora ya puede contaminar el resto del reciclaje que está limpio. Muy importante. James, ¿a qué le atribuyes a la gente que sigue depositando pañales, agujas y todo material que contamina al reciclaje? So why do you think people continue to I think part of it's education. Some just don't understand how to do recycling, and others I think are trying to just get rid of their trash, and they know they don't have to pay for it, so they can put it in the recycling container. And as part of our recycling audits, if we continue to find trash in your cart, we're going to remove your cart. Algunos es que personas no saben lo que están haciendo, parte de la educación, pero sabemos que hay personas que lo hacen porque no quieren pagar por la basura y ponen la basura en el contenedor de reciclaje. Nosotros sí tenemos un servicio en el cual hacemos investigaciones de diferentes lugares y si encontramos de que usted está poniendo basura en el reciclaje, empieza con la educación y después termina con le removemos el contenedor si usted sigue haciéndolo. Tiene que saber eso. Muy bien. Bueno, no sé si tengan algo más que comentarnos antes de despedirnos. James managed to You said 9 minutes, Tom. eat up an entire hour of a show. James, muchísimas gracias por tu trabajo y gracias por la información, sobre todo para nuestra comunidad, de estos cambios que, pues, si no lo sabes, son muy difíciles de entender. Gracias por tomarse el tiempo, Tom. Gracias, Chuy, gracias a la comunidad, gracias a Jaime por estar aquí y todo el equipo que ustedes no ven. Tenemos un equipo que nos ayuda de la ciudad a grabar todo este programa. Muchísimas gracias al equipo que está aquí haciendo esta labor. Y esperamos que usted siga apoyando los servicios de la ciudad de Grand Rapids. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Platica con la ciudad de Grand Rapids a través de la Mejor GR. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más.